Buenas noches a todos. Estamos muy felices de estar otra vez en Puerto Plata con Esther. Hemos tenido un retiro de pastores, de ancianos, muy lindo, un tiempo renovador con el Señor. Y bueno, cuando llegué a Puerto Plata ya vi las caras de mis conocidos de hace años, nuestro querido Franklin, Israel, Ernesto. Y aquí me encontré con los dos choferes que me buscaron en el aeropuerto y me llevaron a conocer el fuerte. ¿Cómo se llama ese fuerte que está? Ahí llegó Colón, algo así, ¿o no? Bueno, no es así. Bueno, a mí me hicieron toda la historia cuando me llevaron. Bueno, la verdad que una bendición verlo a Joel, cómo ha pasado el tiempo. Allí estuvimos hospedados en la casa materna de él cuando vinimos. Me acuerdo que por aquí tuvimos un bautismo, eso recuerdo. Recuerdo también que entre las reuniones hubo una coreografía aquí, me voy acordando, y nos acordamos de todos los eventos que tuvimos, así que estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Los dominicanos son muy demostrativos y muy cariñosos, y eso es muy peligroso. Podemos volver. Muy bien, tomando un poquitito la exposición que hacía nuestra hermana aquí, su declamación, clamando y pidiéndole ayuda al Señor en diferentes momentos de la vida. Yo quisiera en esta noche traerles a todos ustedes una palabra de aliento, de ánimo. Ustedes saben que uno en la vida pasa infinidad de circunstancias. Muchas de ellas no las puede prever. Llegan, nos visitan, se instalan con nosotros. Y muchas veces necesitamos encontrar al Señor de una manera tan especial para poder sobrellevarlas. Probablemente en este auditorio, sin yo saberlo, hay diferentes personas que están teniendo vivencias en las cuales necesitan, como expresaba la hermana, aquí, Señor, dame la mano, extendeme la mano. Ustedes saben que algunas personas creen o presumen que cuando les pasan este tipo de cosas, Dios puede llegar tarde. Yo he escuchado personas que dicen, si yo hubiera conocido a Cristo como Salvador, antes de esto me hubiera evitado tantas cosas. Y lo dicen como diciendo que Dios podría llegar tarde. U otras personas dicen, si yo hubiera conocido a Cristo de joven. Son frases en las cuales uno desde nuestra experiencia humana llega a pensar que Dios puede llegar tarde. Pero yo quiero decirles que Dios nunca llega tarde. Es más, Dios llega siempre justo a tiempo. Y si yo tuviera que titular esta noche nuestro sermón, le diría, Dios llegando justo a tiempo. Y quisiera llevarles a la luz de la Escritura, de Hebreos capítulo 12, 4 figuras que encontramos allí, de las cuales identificamos a 4 grupos de personas, en 4 vivencias diferentes de su vida cristiana, y coincidentemente, en todas, Dios llegando justo a tiempo. Acompáñeme, por favor, Hebreos capítulo 12. Ahí estamos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Antes de comenzar, quiero ser riguroso con el tiempo, 20:47. ¿Está bien? ¿Ese es el horario real aquí? ¿Sí? Las 8:47 p.m. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Perdón? A las 9:30. Está perfecto ahí, 9:30. 9:30 terminamos entonces. Vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que,
como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, nuestro Padre Celestial, para el que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Miren, cuando uno lee este capítulo 12 del libro de Hebreos, no puede dejar de ver la primera frase. Si ustedes ponen los ojos en la primera frase que le hemos leído, en el versículo 1, dice el autor a los Hebreos: por tanto, nosotros también. ¿Por qué dice esto el autor a los Hebreos? Porque nos está introduciendo a todo lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 11. Un capítulo muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? La galería de la fe. Y yo voy a tratar de parafrasear este concepto para introducirnos en lo que está en el capítulo 12 y descubrir 4 llegadas justo a tiempo de Dios en 4 grupos que seguramente nosotros vamos a estar identificados. Si yo pudiera salir del relato bíblico y tratar de imaginar, yo veo la galería de la fe como un gigantesco shopping. Y me parece que tengo un guía que me lleva por cada uno de los stands o cada uno de los locales. Allí voy entrando con él y ustedes entran junto conmigo y nos muestran allí el stand de Noé, de Moisés, de Enoc, de Jefté, de Sansón, de cada uno de los héroes de la fe que están ahí. Entramos a cada uno de ellos, escuchamos sus historias, los patriarcas de la fe, vemos la gran nube de testigos que nos rodea y vamos pasando uno por otro, descubriendo cómo Dios por la fe hizo grandes cosas con ellos. Usted y yo estamos convencidos que a la vuelta de ese recorrido por cada uno de los stands, volvemos a salir por la misma puerta que entramos. Pero notablemente no es así. Cuando llegamos a último stand, en lugar de dar la vuelta, hay un gigantesco portal. Y en ese portal allí arriba dice: por tanto, nosotros también. Como queriendo invitarnos al Señor para decirle: maravillosa la gran nube de testigos, hemos recorrido todo esto, pero la historia no termina. Cada uno de nosotros somos protagonistas de los que viene y pasamos por ese portal. Pero en realidad cuando empezamos a vivir las mismas vivencias que ellos, nos damos cuenta que necesitamos la asistencia y la llegada justa del Señor como ellos lo pudieron experimentar. Y nos sumergimos en Hebreos capítulo 12. Y comenzamos allí a ver a la luz del autor de los Hebreos cómo Dios llega a 4 grupos definidos que encontramos aquí. Y notablemente la Biblia tiene tanta didáctica que nos da 4 figuras para que podamos recordarla. Vamos a verla un poquito aquí. Allí lo tienen. 4 grupos y Dios llegando justo a tiempo en cada uno. Lo primero que encontramos en los versículos 12 al 17 es una marcha. Ya vamos a verlo.
En los versículos 1 al 4 encontramos una segunda figura, que es una carrera. En los versículos 5 al 11 encontramos la tercera figura, que es un crisol. ¿Entienden el concepto de crisol? ¿Es una palabra común para ustedes? ¿Saben lo que es el crisol? Bueno, yo ya se los explico. Y en cuarto lugar, encontramos la sangre de Cristo como una fuente de restauración. En los primeros versículos encontramos una marcha del versículo 12 al 17, y lo que vemos a Cristo recuperando a los extraviados de la marcha de la fe. Y aquí es un mensaje para un grupo de todos los creyentes. Quizá algunos de los que estamos aquí, que en medio del camino de nuestra vida cristiana hemos empezado a aflojar, nos hemos empezado a enfriar, nuestra marcha se ha empezado a hacer lenta. En segundo lugar, encontramos a Cristo potenciando a los siervos en la carrera del servillo. Aquí hay una segunda figura, que es una carrera, versículos 1 al 4. En tercer lugar, a fortalecer a los angustiados en el crisol de la prueba, en la hornaza de la prueba, en la olla de la prueba. Y si usted está viviendo esto, va a descubrir cómo Cristo tiene propósito para lo que está viviendo. Y en cuarto lugar, vemos a la sangre de Cristo para restaurar las heridas de la vida. Vamos al primero, recuperar a los extraviados de la marcha de la fe. El versículo 15 de este capítulo dice: miren bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Si usted va a los versículos anteriores, habla de sendas derechas, de rodillas paralizadas, de camino que no se salga del camino. La figura es una marcha. Y la figura que está queriendo decir aquí el autor a los hebreos nos está poniendo a todos nosotros desde el día que recibimos a Cristo como Salvador. Y ahí comenzamos nuestra marcha cristiana. ¿Recuerda el día que recibió a Cristo? Cuando pasó por el portal de la cruz y fue redimido por el Salvador. Y ahí comenzó la marcha. Y muchos comenzaron con usted. Algunos de niños, otros de adolescentes. Y comenzó la marcha. Pero empezaron a ocurrir cosas. Y la marcha se hizo cada vez más cansina, más lenta. Y algunos comenzaron a caminar más rápido. Y yo me empecé a quedar. Y de pronto se hizo tan lenta mi marcha que aquellos que arrancaron conmigo ya me sobrepasaron. Y están mucho más adelante. Y ya no puedo ver la meta. Y de pronto viene la pregunta: ¿por qué estoy tan lento en mi vida cristiana? ¿Por qué me he enfriado? ¿Por qué las cosas de Dios no tienen el mismo valor que antes? ¿Por qué no tengo la misma pasión? ¿Qué cosas han ocurrido alrededor mío? Y de pronto el autor a los hebreos da 3 razones bien marcadas por las cuales una persona puede llegar a hacer la marcha lenta. En primer lugar, la primera estrategia está en el versículo 15, raíces venenosas y contaminantes que nos amargan la vida. ¿Ha visto usted el resultado de creyentes amargados? ¿Usted sabe lo devastador que es para la vida de un creyente vivir con amargura y no librarse de la amargura? ¿Saben? Aquí habla de raíces de amargura, como el auditorio al cual el autor a los hebreos estaba escribiendo era un auditorio de judíos. Él estaba utilizando figuras y palabras que le eran muy comunes a ellos. Cuando hablamos de raíces de amargura, nos estamos remontando al capítulo 29, versículo 18 del libro de Deuteronomio. Allí dice la palabra, anótenlo, después lo leen. No sea que haya una familia, una mujer, un hombre que brotando una raíz de amargura y ajenjo, su vida sea apartada del camino del Señor. Raíces de amargura. ¿Qué son las raíces de amargura? Bueno, las raíces de amargura nacen en el corazón del creyente cuando, por una experiencia traumática, por una injusticia, por un enfrentamiento interpersonal, por un problema que no resolvimos y no lo enfrentamos, comienza ese dolor, esa bronca, ese odio, ese sentimiento de injusticia, ese sentimiento de despojo, comienza a trabajar en nuestro interior y nos comienza a amargar la vida. Y ya vemos a los creyentes todos llenos de defectos. Y ya los pastores hacen todo mal. Y ya Dios se olvidó de mí. Y ya todas las personas piensan mal de mí. Y la amargura cada vez nos gana más, nos separa de las personas y nos conflictúa la vida. Lo dramático es que nos amarga y nos enfría espiritualmente.
Miren, querido, uno de los problemas más grandes que tenemos en la vida es cuando no nos libramos de la amargura, no nos libramos de las raíces de amargura. Tal vez en este auditorio hay jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, que hay cuestiones pendientes de la vida que no la resolvieron, que en una decisión equivocada, en lugar de seguir los pasos de Mateo 18, de resolver los problemas interpersonales, por una actitud de orgullo, han decidido vivir con eso y caminar con eso. Quizás es una experiencia que usted vivió en su familia, quizás la amargura viene por problemas con sus padres, por una situación familiar que no pudo resolver, por una experiencia traumática que lo agobia y le viene en el recuerdo y no lo deja arrancar. Quizás son problemas de iglesia que nunca habló y usted siente que su corazón cada vez está más frío, más lento y más complicado. Recuerdo 2 personas creyentes que trabajaban con nosotros y una de ellas tuvo una profunda raíz de amargura con el otro. Y todo el tiempo le criticó y comenzó a enfriarse. Y sus otros compañeros cristianos le decían, tu boca está hablando de lo que hay en tu interior. Y abandonó el ministerio y dejó las cosas de Dios y cada vez estuvo más frío. Claro que las amarguras y los resentimientos hacen lenta nuestra marcha. ¿Quién en esta noche siente que se ha quedado atrás? Que debería estar mucho más adelante, que la mano del maestro, como frente a la higuera estéril, recorriendo con los discípulos, mete la mano divina en las telarañas del alma y descubre que no hay frutos, hay manos vacías. Necesitamos en esta noche que Cristo llegue justo a tiempo para sacar esas rodillas paralizadas y aligerar nuestra marcha, pero dice que hay una segunda razón por la cual la marcha se ha hecho lenta, no solamente que nos amargan, sino la segunda estrategia es alejarnos del Señor. El versículo 16 habla, no sea que entre vosotros haya un fornicario o un profano. Qué palabra difícil esta. Imagínese si usted se encuentra con alguien y le dice, oye, tú eres un profano. ¿Un qué? Un profano. ¿Qué es un profano? Bueno, también esto tiene una raíz en el Antiguo Testamento. Si usted va a Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 al 22, allí Dios, a través del profeta, le está diciendo que es necesario que el pueblo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo sagrado. ¿Cuál es el problema del profano? Mezcla las cosas. Es el cristiano que quiere mundanalizar la fe, que quiere santificar el pecado. Y déjeme decirle, es agua y aceite, no se puede juntar nunca. Es el joven que viene y dice, ¿qué tiene de malo que hagamos esto? Si todos lo hacen. Es el hombre que en el trabajo dice, ¿qué tiene de malo que acepte soborno? Si todos lo hacen. Y es la mujer que vive una doble vida, una vida en la iglesia y una vida en la casa. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Y de pronto, sin darnos cuenta, nos convertimos en un profano. Y esto necesariamente trae consecuencias terribles en nuestra vida. Porque si usted cree que usted puede consumir en forma irrestricta el pecado en su vida y no le va a hacer nada, olvídese, el pecado es la peor enfermedad del ser humano y es devastador para el creyente. Juan no está más en la reunión. Hace un mes que no viene a la iglesia. No hay ningún Juan acá, ¿no? Bueno, ¿qué nombre puedo encontrar que no haya? Gustavo Caramelino hace un mes que no viene a la reunión. Telemaco. Después le contamos la historia de Telémaco o Telemaco. Bueno, Telemaco hace un mes que no viene a la reunión. Después explíquenle a los hermanos que no saben de qué nos reímos los ancianos. Entonces, como no viene a la reunión, algún hermano dice, ¿le habrá pasado algo? No, Telemaco hace un mes que blanqueó. Mire cómo se ríe la hermana cuando digo Telemaco. Tengo que cambiar el nombre, Ernesto. No me digas Telemaco. Bueno, resulta que hace un mes que no viene a la reunión y entonces dice, ¿le habrá pasado algo? Pero en realidad esta persona ingresó un proceso antes. ¿Qué nos preguntamos cuando alguien se aparta del Señor? ¿Qué le habrá pasado? Esa pregunta es equivocada. ¿Sabe cuál es la pregunta correcta? ¿Cuánto del mundo hay en su corazón? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y si en este auditorio hay alguien que las reuniones se le hacen muy largas,
las cosas de Dios no tienen ningún interés. La palabra de Dios a la mañanita con el devocional, hace rato que lo abandoné. Mis oraciones son apenas telegráficas, segundos cuando voy al trabajo o cuando doy gracias por los alimentos y nada más. Y siento que me estoy enfriando, probablemente el mundo se ha ido metiendo en mi corazón y me estoy convirtiendo en un profano. No puedo discernir entre el mundo y la obra de Dios, entre el pecado y las cosas santas. Miren, la marca de los cristianos es la marca de la separación. Pedro dice, abstendéis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otro pasaje, absteneos de toda especie de mal. Pablo le dice a Timoteo, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Tenemos que entender que si no tenemos diferencia en el mundo, no tenemos nada que ofrecerle al mundo. No tenemos nada que ofrecerle. Si no podemos marcar que Cristo nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado los vicios, que nos ha cambiado los resentimientos, que nos ha cambiado la forma de hablar, la forma de proceder, la manera en que somos en el trabajo. Si no tenemos nada distinto, no tenemos nada que ofrecer al mundo. Esto es lo que tenemos que entender. Si vamos a ganar a las personas para Cristo, tenemos que ser tal cual somos todos los días. Nada impacta más a un joven de 21, 22 y 23 años, arruinado por las drogas, por el alcohol y por la promiscuidad, de ver un muchacho igual que él, con la misma edad, pero distinto, transformado por el Evangelio, cambiado. Cuando Satanás sabe que nos convierte en un profano, nos quita todos los propósitos de la vida. ¿Alguna vez se preguntó por qué se nos enfrió la pasión por las almas? ¿Saben que cuando no podemos ver las personas como las ve Dios, hay que ir a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros? Hay que ver si las cosas de este mundo se han levantado como un altar tan grande que vivo en este mundo llamándome cristiano, pero mi propósito y mi rumbo no tienen nada que ver con el Maestro. Y entonces el Señor hurga en lo profundo del corazón y encuentra pasiones equivocadas, fuegos extraños. Tal vez sea para alguno la música. La música es maravillosa, pero si ocupa el lugar de Cristo no es maravillosa. Quizás sea un deporte, quizás sea el amor al dinero, quizás sean pecados que nos van embarrando. Amados, jóvenes queridos, cuando nos convertimos en profanos, dejamos de vivir para los propósitos de Dios. Y agrega un estadio más arriba, un fornicario. Y en esto quiero hablarle a todos los hombres que están aquí. Satanás es tan astuto que sabe cómo quitarnos la libertad. Consiervos que están aquí, nunca negocien la libertad espiritual, nunca. Cuando los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron amenazados por las autoridades que de ninguna manera podían hablar acerca del camino, ¿recuerdan? Se juntaron unánimes, clamaron y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que predicaban la palabra con denuedo. La palabra denuedo en el griego se traduce toda locución, libertad. Pero Pablo más adelante habla de otra libertad y es la que tenemos nosotros cuando Satanás no nos prende con un pecado, sin confesar, con un pecado que está en la intimidad oculto y nos quita la libertad. Ustedes ven en 1 Corintios capítulo 5 que hay un pecado muy grosero en la congregación y él pide que la congregación tome una decisión de disciplina. Pero uno va al capítulo 2 de 2 Corintios y encuentra la misma congregación dispuesta a no perdonar al hermano. Y él dice que es ganado en mucha tristeza y que él lo ha perdonado, pero lo tienen que perdonar. No sea que Satanás, dice, gane ventaja sobre vosotros. Qué tragedia cuando un predicador pierde la libertad. Y mientras está predicando, siente la voz del enemigo que le dice, shh, hipócrita, vos estás hablando de esto y te acordás allá en la intimidad.
Qué tragedia cuando un maestro de escuela dominical pierde la libertad por los pecados ocultos que nos convierten en fornicarios. ¿Saben, hombres que están aquí? Tal vez Satanás les haya quitado la libertad en la intimidad. Tal vez por el consumo de pornografía. Tal vez por imágenes oscuras que ni mi esposa sabe, ni mi pastor sabe. Pero Satanás y Dios saben. No negocie nunca la libertad. Permita que Cristo llegue, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5, cualquiera que mirare ya adulteró en su corazón. Necesitaremos en esta mañana decirle, Señor, mi marcha se ha hecho lenta. Necesito que vengas y saques todas estas cosas, porque me amarga, me aleja y finalmente me aparta. Vamos en segundo lugar, el segundo grupo de personas. Habla de una marcha. Si usted en esta noche siente que la marcha de su vida cristiana ha sido lenta, al final vamos a tener un momento de oración para que usted le diga, Señor, rompe todas las cadenas y permíteme volver a caminar con pasión por tus cosas. Aquí gira el foco y en los versículos 1 al 4 va directamente a los siervos de Dios. La marcha cambia por una carrera y habla de que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia. El punto es a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, a los ministros del Evangelio, a todos aquellos que sirven al Señor. Nosotros estamos en una carrera y el problema es cuando hay pesos y pecados que no nos permiten correr. Miren, la primera palabra, pesos, tiene que ver con aquellos estorbos de la vida que tal vez sin ser pecados, siendo lícitos, no nos permiten correr con rapidez. Ustedes saben que en mi trabajo secular yo tengo tiendas de deporte. Cada marca tiene un celebrity. Hay una marca que es Puma, cuyo celebrity es un jamaiquino, Usain Bolt. Le dicen el hombre que corta el viento. Es campeón mundial de 100 metros, campeón olímpico. Y cuando presentan la ropa deportiva que él usa, es literalmente una ropa que no pesa nada. Sus zapatillas, sus zapatos deportivos, tú te lo pones en la mano y es como si no tuvieras nada. No usa medias, apretan el pie para que él sienta como que lo tiene completamente adherido. Las calzas con las que corre, ¿le dicen calzas aquí? Los shorts con los que él corre, literalmente lo tiene adherido al cuerpo y tienen un proceso de tecnología que expele la transpiración. La musculosa que él tiene es como si la tendría adherida al cuerpo, impidiéndole que le produzca ninguna fricción. Literalmente, corre como si estuviera desnudo, aunque no lo está. ¿Sabe cuál es el punto? El menor peso posible. Porque cuanto más peso tiene, una décima de segundo, puede perder el récord olímpico. Es exactamente lo que Pablo está diciendo, lo que el autor a los Hebreos está diciendo aquí. Quiten los pesos que no les deja correr con libertad. Saben, el siervo de Dios tiene que saber que en la vida continuamente debe replantearse su servicio. Por allí estamos en una actividad secular que nos ocupa demasiado tiempo en nuestras horas, que no nos impide hacer con fidelidad la obra de Dios. No es algo ilegítimo, pero es un peso y que hay que quitarlo, porque si no, no podemos correr con libertad. Quizá haya aquí una persona profesional que yo lo felicito que usted trata de hacer cursos y cada vez estar mejor posicionado en su profesión y siga adelante. Necesitamos creyentes en todos los niveles sociales, pero tenga cuidado que eso no le lleve tanto tiempo, pero tantos años de la vida, que mire para atrás y se da cuenta que se convierte en un peso. Puede ser una actividad secular, puede ser alguna cuestión que tiene que ver con algo personal. Pesos que nos estorban, pueden ser compañías inadecuadas, personas que tenemos alrededor y que tenemos que tomar distancia porque no nos hacen bien, porque nos influencian negativamente. Pueden ser lugares que se convierten en un peso en nuestra vida, que sabemos que nos comprometen con el Señor y que tenemos que tomar distancia. Pesos que no nos permiten correr con rapidez. Pregúntese en esta noche, ¿cuál es su estorbo? ¿Lo tiene identificado? Tiene que quitarlo en esta noche. Y Cristo viene justo a tiempo, pero habla de pecados que nos
cerca. Pecados que no nos dejan alternativa, pecados que nos van maniatando las manos y los pies. ¿Saben qué? Pecados que tarde o temprano nos dejan fuera de carrera. Y si aquí hay algún consiervo que ya ha sentido una y otra vez la advertencia de Dios por predicaciones, por devocionales, por consiervos, por circunstancias de la vida, y siente que está en el filo de una cornisa a punto de caer, tome una decisión de cortar en esta noche. Porque la carrera es importante para librarnos de todos los pesos y los pecados que no nos impiden correr en la gran carrera del servicio cristiano. Ahí va Cristo llegando justo a tiempo a todos los que marchan cansinamente para levantarnos y acompañarnos en la marcha. Allí llega Cristo a todos los que están en la carrera sirviendo al Señor, quitando los estorbos y los pecados. Pero aquí aparece un tercer grupo de personas. Allí en los versículos 5 al 11 cambia completamente la figura y aparece el creyente en medio de la prueba. Yo les hablaba del crisol. El crisol es una olla de un material de fundición en la cual el artesano pone el fuego y adentro pone el oro o la plata para que a través del calor suban a la superficie las impurezas para que el oro o la plata sea más pura. Por eso dice el sabio Salomón, quita las escorias de la plata y saldrá la laja del fundidor. Claro, aquí directamente el autor a los Hebreos nos presenta a los creyentes en el crisol de la prueba. Ahora es notable que muchos de nosotros podemos llegar a decir, ojalá a mí nunca me llegue la prueba. Bueno, le quiero dar una mala noticia, siempre en algún momento llega. Pero en realidad no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque desde la perspectiva humana nadie quiere la enfermedad, ¿verdad? Nadie quiere la pérdida, nadie quiere la tragedia, nadie quiere el dolor. Pero la perspectiva bíblica acá es que Dios decide soberanamente, sin que nosotros entendamos en ese momento los propósitos, ponernos en el horno de la prueba para poder hacer en nosotros lo que naturalmente cuando no tenemos prueba nunca va a ocurrir. Y entonces aparece rápidamente aquí propósitos, dice el autor a los Hebreos, que esto ocurre para que participemos de su santidad. Yo leo esta frase y dice en el versículo 10, para que participemos en su santidad, y yo aquí me quedo callado, doy un paso para atrás y siento que estoy pisando terreno santo. Gustavo Caramelino, un pobre pecador, un muchacho que por la misericordia de Dios fue de la mano de su madre por primera vez a una iglesia, que pasó por la cruz y entregó todos sus pecados, un pobre pecador, que por la misericordia y la gracia del Señor me permitió poder servirle desde jovencito, un pobre pecador, un hombre lleno de altos y bajos, con todas sus condiciones de miseria que puedo reconocer en mi propia vida. Ese hombre pecador, quien le está hablando, puede participar de la santidad del Dios 3 veces santo. Yo no lo puedo entender. Pero aquí viene la maravilla de la obra de la cruz. Que ante el crisol de Cristo, dice el autor a los Hebreos, vosotros sois aceptos en el amado. Claro, para participar de esa santidad tenemos que entrar en la prueba. Porque participar de la santidad del Señor significa en la práctica que salgan a la superficie todas esas cosas ocultas y motivaciones que solo en un momento de dolor y angustia van a surgir. Mire, un autor muy bueno, John Piper, dice, la mejor hermenéutica es la prueba. Porque allí entendemos las verdades de Dios. Los últimos 2 años de nuestra vida con Esther han sido durísimos. Hubo momentos de nuestra vida que sentíamos como el salmista, se deshace mi alma de ansiedad. Que sentíamos como Ana en 1 Samuel 1,
que la multitud de las congojas nos aplastaba. Fueron años muy duros, de muchísima prueba, donde de rodillas derramábamos lágrimas al pie de la cama, diciendo, Señor, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Y sabe, querido, pudimos experimentar en medio del dolor que empezábamos a ver cosas que naturalmente cuando no estábamos en la prueba no lo podíamos ver. ¿Está usted en prueba? El Dios 3 veces santo lo va a hacer participar de su santidad. Va a quitar las escorias. Deje de pedirle a Dios que quite la prueba. Siéntase que usted no es un bastardo, es un hijo. Y que Dios lo ama y que no lo va a presionar más de lo que puede soportar y que juntamente con la prueba en el momento justo, cuando usted no puede más, le va a dar la salida. Pero mientras tanto, va a trabajar en su corazón para que participe de su santidad. ¿Para qué más son las pruebas? Santiago dice, hermano, tengan por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y agrega, y tenga la paciencia su obra completa. ¿Saben para qué son las pruebas? Para que Dios también trate con nuestro carácter. La obra completa de la paciencia es Dios trabajando en el carácter. ¿Me deja ir un poquito más? Dios trabajando en nuestro mal carácter. Yo soy así. Mi mamá era así, mi papá así, los italianos somos así. No tengo resolución. No, señor. Eso es para el inconverso, no para el cristiano. Si usted tiene problemas de carácter, tiene que dejar que Dios trabaje en su vida y en el poder del Espíritu Santo, en la obediencia de la palabra, en la templanza del Espíritu. Dios transforma el carácter. Hoy nuestro querido hermano don Carlos Morri nos presentaba los diferentes temperamentos. Los temperamentos son como el color de los ojos, flemático, colérico, lo traemos del nacimiento, pero el carácter del creyente es la manifestación de ese temperamento controlado por el Espíritu. Así que si usted siente que tiene un carácter explosivo, Dios lo puede transformar y si es necesario, va a trabajar en su carácter a través de la prueba, para que como Moisés se convierta en el hombre más manso de la tierra. Pero además, Dios permite las pruebas para que demos testimonio. Vea al Maestro parado en aquel discurso extraordinario al pie del Monte de los Olivos. Ve a Jesús en Juan 21 y en Mateo 24, hablando de todos los acontecimientos que vendrán en la gran tribulación, el tiempo de mayor prueba de la humanidad. Ve hablando a un grupo de judíos al pie del mismo monte donde va a venir para instalar su reino en gloria. Y vean en medio de todas las calamidades que va a tener la tierra, hablándose a sus discípulos diciendo, estas cosas acontecerán para que den testimonio. Yo debo decirles que las pruebas son también una oportunidad única y extraordinaria para mostrar el Cristo que tenemos. O no es la cama de un sanatorio y un hospital el mejor lugar para mostrar a Cristo. O no es en medio del dolor donde todos no tienen nada para decir ni para encontrarse que nos preguntan, ¿cómo puede ser con lo que estás viviendo? ¿Qué hay en tu vida que yo no tengo? O no es cuando usted entra en medio de una sala de terapia intensiva y como en mi país, las puertas se abren y se cierran, los familiares quedan de entelado y el enfermo pasa con la camilla. Y yo siempre le digo a los hermanos, el que no tiene a Cristo depende de los médicos, el que tiene a Cristo depende de Dios. Quiero preguntarle en esta hora, ¿cómo se ha sentido para que Dios lo trate como a hijo? Quizá en este auditorio hay un querido hermano, una hermanita que siente que le ha sido pesada la prueba. Es mucho tiempo, Gustavo, con este problema de familia. No puedo superar la pérdida. Es mucho tiempo de dolor. Y le ha dicho a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quiero decirle que Dios llega justo a tiempo, en esta noche, en este lugar en Puerto Plata, para decirle que en el crisol de la prueba lo va a fortalecer. Va a tratarla como a un hijo, como a una hija.
sabe exactamente todo lo que le está pasando, tiene control de toda la situación, solo nos ha metido en la escuela de la prueba. Aprendamos y entendamos los propósitos de Dios y aprendamos en esta noche a darle gracias por permitir que, aunque duele, Él nos trata. Y dice el autor a los Hebreos, aquí en el capítulo 12, versículo 11, pero después da fruto apacible. ¿Para qué? Después nos da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice en el versículo 10, pero esto para lo que nos es provechoso. Y saben que la palabra provechoso se traduce beneficioso, lo que hace bien. Final. Y con esto voy terminando. El Señor llega a fortalecer a los que tienen las piernas paralizadas y cansadas en la marcha, a aligerar la carrera de los siervos, a fortalecer a los que están en pruebas, pero finalmente a restaurar con su sangre las heridas de la vida. Lean conmigo, y con esto estamos terminando, el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La preciosa sangre de Cristo. Saben, dice el autor a los Hebreos, allí lo tienen, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Miren, la sangre de cualquier hombre puede ser valiosa, pero la que tiene un poder adicional y sobrenatural es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados el día de la salvación. La sangre derramada en la cruz nos trae la paz con Dios. Pero la sangre de Cristo también tiene poder para trabajar en la conciencia del creyente cuando tiene obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son las experiencias de la vida que tenemos anidada en la conciencia y que todavía trabajan en nuestra vida como un congelante para hacernos sentir indignos de lo que vivimos y pensar que no somos dignos para seguir adelante. Recuerdo, en una oportunidad estábamos sobre la montaña en un campamento con Esther, y cuando terminó uno de los mensajes vino una señorita de unos 18, 19 años, y cuando viene a hablar con nosotros nos dice: yo no puedo quitar de mi interior una de las experiencias más difíciles de la vida. Y mientras lloraba decía: cuando tenía 5 años fue abusada. Y pude ver a mi madre y al que me abusó en una complicidad. Los años pasaron y yo siento que adentro soy tan indigna. Cada vez que hablan de servir a Cristo le digo: Señor, yo con lo que pasé. Cada vez que pienso que puedo formar un hogar con un hombre, digo: ¿y cómo voy a hacer con esto? Y yo cada vez que escucho esas frases y tantas experiencias como probablemente estén en este auditorio de amados y amadas que por experiencias traumáticas de la vida todavía su conciencia les hace pensar que aunque son salvos, no son dignos para Dios. Amados, aquí dice una verdad revolucionaria: la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que podamos servir al Dios vivo. El apóstol Pablo escribe en capítulo 6 de 1 Corintios, hablando de los pecados de los corintios, y uno mira la lista y se aterra de lo que era la iglesia de Corinto. Dice: vosotros erais en otro tiempo adúlteros, fornicarios, dice, no heredarán el reino de los cielos los que se echan con varones, los afeminados, y empieza a dar todo ese tipo de pecado que uno dice: Dios mío, ¿cómo estos hombres pueden seguir adelante? Pero de pronto dice: esto erais en otro tiempo, mas ya habéis sido santificados, lavados y justificados. Y allí hay una construcción gramatical que se repite 3 veces, que significa, en forma simplificada, que en un solo acto, sin que usted se dé cuenta, en un solo acto, con un acto soberano de Dios, en un solo acto, aunque usted en ese momento no lo pudo entender, Dios con todo su poder y la sangre de Cristo lo lavó para siempre,
lo justificó de todos los pecados y lo santificó, lo apartó para que pueda ser digno para Dios. Vaya a la carta pastoral de Tito y allí están todos los pecados. Esto erais vosotros en otro tiempo, pero ya no son más. Yo sé que Satanás es un especialista en acusarnos, pero bendito sea nuestro amado Salvador, que en esta noche llega justo a tiempo para cerrar las heridas de la vida y para sentir que todos los que estamos aquí confesando nuestros pecados y pasando por el dintel de la cruz, tenemos la conciencia libre para poder servir a Cristo. Conclusión. Dice el autor a los Hebreos que cuando escuchamos estas cosas, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Yo no sé cómo usted llegó a este culto y no sé cuál de las 4 vivencias en las que usted se puede incluir. Pero déjeme decirle que en esta noche Dios, que nos conoce, nos ha traído para llegar justo a tiempo. ¿Por qué no abrimos el corazón a nuestro Señor en oración? ¿Por qué no pasamos un momentito con el Señor? Tal vez una música en el piano nos pueda ayudar y cada uno orando solito con el Señor, allí donde estás. Tal vez haya creyentes que se han enfriado y la marcha está lenta, porque abrimos el corazón al mundo. Quizá haya amados que tienen raíces de amargura pendientes y están amargados, llenos de amargura. Tenés que venir al Salvador en esta noche y decirle: Señor, traigo todo a tus pies para volver a caminar. Tal vez haya siervos que tengan que entregar pesos y pecados. Tal vez haya amados que en medio de la prueba tienen que volver a entender la bendición de la escuela de Dios. Y quizá haya amados queridos que necesitan de una vez y para siempre experimentar que la sangre de Cristo limpie para siempre sus conciencias de obras muertas. Todos orando con Dios. Y luego yo voy a culminar con una oración. Amado Señor, tú escuchas todas las oraciones de tu pueblo. Gracias por llegar siempre a nuestra vida cuando más te necesitamos. Y gracias, Señor, por sentir en esta noche, como el apóstol Pablo allí en la cárcel, con media sentencia de muerte, diciendo, como nosotros hoy, el Señor estuvo a mi lado. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche, renuévanos, fortalece a tu pueblo en este lugar. Bendice cada familia representada en esta congregación de Puerto Plata. Bendice cada congregación representada. Anima a los siervos. Fortalece a los creyentes, Señor. Y permite que podamos vivir de aquí en adelante una carrera cristiana honrándote cada uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.